Muy buenos días, bienvenidos a Directo América de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. Se elevan a 39 las víctimas mortales del choque de dos trenes de alta velocidad en la localidad de Ademús, en la provincia de Córdoba, al sur de España. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció 3 días de luto en el país y promete absoluta transparencia sobre las causas del siniestro. Los líderes europeos se reunirán el jueves en Bruselas para alistar su respuesta común a Donald Trump, quien amenaza con nuevos aranceles a 8 países europeos y de la OTAN por su apoyo a Groenlandia, que el presidente estadounidense quiere anexionar. Por su parte, el primer ministro británico Keir Starmer llama al diálogo con Washington. Sébastien Lecornu no cumplirá con su promesa. Este lunes, el primer ministro francés anunció que invocará el artículo 49.3 constitucional para aprobar sin necesidad del voto del Parlamento el presupuesto, y lo hará pese a que en octubre prometió que no haría uso del mismo. Iniciamos en España. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, decretó 3 días de luto nacional y prometió absoluta transparencia sobre las causas del choque de dos trenes de alta velocidad ocurrida en la localidad de Ademús, en la provincia de Córdoba, al sur de España. La tragedia se ha cobrado la vida de 39 personas y deja más de 100 heridos, de ellos arriba de una veintena de gravedad, según el balance comunicado este lunes por las autoridades. El ministro de Transporte, Óscar Puente, informó que la cifra de muertos podría seguir en aumento. Aquí los detalles. Consternación por el accidente ferroviario en España. Los servicios de emergencia continúan trabajando en la zona donde el descarrilamiento de 2 trenes mató a decenas de personas en la localidad de Ademús, en la provincia de Córdoba. El jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, se desplazó este lunes al lugar del siniestro. Nos preguntamos qué ha sucedido, cómo ha sido capaz de ocurrir esta tragedia. Y el tiempo y el trabajo de los técnicos, estoy convencido, nos darán con la respuesta. Además, más de 40 pasajeros continúan hospitalizados, 11 de ellos en cuidados intensivos. Una de las sobrevivientes relató cómo vivió la situación desde adentro del tren, el cual aprobó una revisión 4 días antes del accidente, según las autoridades. Y había algunos que estaban muy bien y hay gente que estaba muy mal. Y los tenías delante y sabías que se te iban y no puedes hacer nada. ¿Y tu hermana vino luego la ambulancia, los bomberos? ¿Quién la rescató? Los bomberos la rescataron del tren y se lo llevó la ambulancia, junto conmigo. Nos fuimos directamente al hospital. Civiles que ayudaron a rescatar pasajeros también describieron la crudeza de la escena. Trozos de gente, no era gente, era ya brazo. Te ibas encontrando y mi marido pues que vio un niño fallecido dentro, que era lo que él no quería encontrarse, se encontró un niño fallecido dentro, otro niño llamando a su madre, buscando a su madre. Este de Ademús es el accidente más grave en suelo español desde 2013, cuando 80 personas murieron y 130 terminaron heridas luego del descarrilamiento de un tren que unía la ruta Madrid-Ferrol. En más información, desde el número 10 de Downing Street, Keir Starmer asegura que la disputa con Donald Trump sobre Groenlandia debe resolverse entre aliados. El primer ministro británico reiteró que la amenaza del mandatario estadounidense de imponer un 10% de aranceles a 8 países europeos miembros de la OTAN, y eso por oponerse a sus deseos expansionistas sobre la isla ártica, es un error. Y frente a las amenazas de Washington de no descartar una acción militar sobre el territorio semiautónomo administrado por Dinamarca, Starmer llamó a que los países europeos gasten más en defensa. Escuchemos. Las alianzas perduran porque se basan en el respeto y la colaboración, no en la presión. Por eso dije que el uso de aranceles contra los aliados es completamente erróneo. No es la forma adecuada de resolver las diferencias dentro de una alianza, ni tampoco es útil presentar los esfuerzos para fortalecer la seguridad de Groenlandia como justificación para ejercer presión económica. Cualquier decisión sobre el futuro estatus de Groenlandia corresponde exclusivamente al pueblo de Groenlandia y al Reino de Dinamarca. Ese derecho es fundamental y lo apoyamos. Una guerra comercial no beneficia a nadie y mi deber es siempre actuar en interés nacional del Reino Unido.
Mientras tanto, el viejo continente intenta hacer frente a las amenazas arancelarias de Donald Trump por apoyar a Dinamarca y al pueblo groenlandés. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que el bloque de los 27 y también el Reino Unido se mantienen firmes en su compromiso de defender la soberanía de la isla ártica. Desde Bruselas, líderes europeos preparan una respuesta conjunta y se reunirán este jueves. Ampliamos a continuación. Ante los aranceles aduaneros estadounidenses, la Unión Europea muestra su unidad. Tras una reunión de emergencia de los embajadores europeos, Bruselas anunció una cumbre extraordinaria de los líderes de los 27 en los próximos días. La UE prepara medidas de represalias si la amenaza de aranceles adicionales del 10% se lleva a cabo el 1 de febrero. También podría reactivar las medidas de represalia tomadas contra Washington el pasado mes de agosto, que afectan a 93.000 millones de euros en importaciones estadounidenses. El bloque franco-alemán se muestra preparado. Alemania y Francia están unidas y no cederán al chantaje. Habrá una respuesta europea unida y firme y actualmente estamos preparando contramedidas coordinadas con nuestros socios europeos. Estas medidas se están implementando en caso de que el presidente Trump mantenga su amenaza de imponer aranceles. Donald Trump quiere tomar el control de Groenlandia, territorio autónomo administrado por Dinamarca. Ante la oposición europea, sacó su arma favorita, los aranceles, contra 8 países europeos, entre ellos Francia, Alemania, Dinamarca y el Reino Unido. En Estados Unidos, la administración Trump intenta justificar su interés por Groenlandia, una ambición rechazada por el 86% de los estadounidenses. Creo que los europeos comprenderán que es mejor para Groenlandia, mejor para Europa y mejor para Estados Unidos. Las conversaciones deberían continuar en el Foro Económico de Davos, que comienza este lunes y al que asistirá una importante delegación estadounidense. Ahora vamos a Francia. El primer ministro Sébastien Lecornu no cumplirá con su promesa. Este lunes anunció durante un consejo de ministros que invocará el artículo 49.3 constitucional para aprobar sin voto del Parlamento el presupuesto de su gobierno. Y lo hará pese a que en octubre, al inicio de los debates presupuestales, prometió que no haría uso del mismo, sino que más bien sometería a debate de la Asamblea Nacional su aprobación. Para hablar sobre el tema, conectamos con París. Ahí se encuentra nuestra periodista Erika Olavarría. Erika, muy buena tarde nuevamente. Cuéntanos qué implica la decisión de Lecornu y qué puede generar en los próximos días. Bueno, Elena, se acabó el suspenso, lo decíamos más temprano. Finalmente, entonces, el gobierno asume la responsabilidad de la aprobación de este presupuesto que ha tomado más tiempo del previsto aprobarlo y la pone, ¿no es cierto?, a disposición de los diputados en lo que son los gastos, lo que son los ingresos y lo que es el proyecto de presupuesto total. Lo hará mañana. Y cada vez esto puede ser sometido a una moción de censura. La Francia insumisa de la izquierda radical ya ha dicho que cada vez que el gobierno comprometa su responsabilidad en una parte del proyecto de presupuesto va a presentar una moción de censura. Estimamos y suponemos que también lo va a hacer la extrema derecha, así que es un riesgo para Sébastien Lecornu. Pero lo decíamos también más temprano, el día viernes el primer ministro hizo una serie de anuncios a incorporar en este proyecto de presupuesto, medidas sobre todo con respecto al poder adquisitivo, con respecto a los estudiantes, una prima o una ayuda a la actividad de 50 euros a 3 millones de hogares más modestos, también ayudas para la vivienda, en fin, varias ayudas que van en la línea de lo que buscaba el Partido Socialista, por lo que asumimos el primer ministro ha tomado este 49.3 ha decidido este camino, pues cuenta con esa no censura del Partido Socialista. Lo que queda todavía en duda es qué va a hacer la derecha, que normalmente votaba con el gobierno de Macron, pero recordemos ya después del segundo nombramiento de Lecornu hubo un divorcio allí. De hecho, el presidente del Partido de los Republicanos había dicho que este presupuesto así es un presupuesto de izquierda, que la derecha no lo votaría, pero todavía están por tomar una decisión, lo mismo los ecologistas. Si todos ellos votan por la censura del gobierno, el gobierno caería, pero parece poco probable. Erika, te agradecemos mucho y pendientes, por supuesto, lo que ocurre el día de mañana en la Asamblea Nacional Francesa. Gracias.
Y en medio de tensiones geopolíticas, países en guerra, pero también crisis climática y una guerra comercial lanzada desde la Casa Blanca, arranca este lunes en Davos el Foro Económico Mundial. El lema de este año es espíritu de diálogo y se espera que esté marcado por la tensión entre Estados Unidos y Europa por los deseos expansionistas de Donald Trump de anexionarse Groenlandia. La cita también llega después de los ataques de Washington contra territorio venezolano y la captura del depuesto presidente Nicolás Maduro. Además, coincide con el aniversario del primer año del segundo mandato de Donald Trump. Y justamente en el marco del primer año de Donald Trump en la Casa Blanca, la redacción de France 24 alistó una serie de reportajes especiales y hoy nos enfocamos sobre la política migratoria del presidente estadounidense. Alligator Alcatraz es el reflejo del endurecimiento sin precedentes de estas medidas y se ha convertido ya en el epicentro de denuncias por abuso y también por faltas de garantías a migrantes. Activistas y familiares se organizan para visibilizar lo que califican como un sistema opaco y abusivo que no piensan dejar en el olvido. La historia es de nuestro corresponsal en Miami, Anthony Becci. El centro de detención Alligator Alcatraz en Florida se ha convertido en el símbolo más crudo del endurecimiento de las políticas antiinmigrantes desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Allí está detenido Michael, el esposo de Roxana, que llevaba más de 20 años en Estados Unidos con permiso para vivir y trabajar. Afuera, ella enfrenta la incertidumbre sola con su bebé. Él desde ahí adentro me dice, mi vida, yo sé que voy a salir y que vamos a estar juntos y que vamos a estar para el cumpleaños del bebé que cumple 1 año ahora en enero. Es duro. Hola, ¿cómo es tu nombre? Desde que se puso en marcha Alligator Alcatraz, activistas como María han denunciado graves irregularidades, aseguran que los migrantes viven en condiciones precarias y sobre todo sin acceso al debido proceso porque oficialmente no es un centro federal de detención. Es un centro de detención clandestino donde se cometen violaciones a los derechos humanos y nadie tiene acceso a poder saber exactamente qué es lo que está sucediendo en el medio de los Everglades. Ante este vacío legal, María y otros activistas se movilizan para ayudar a las familias que esperan a las afueras de las oficinas de inmigración. Desde aquí los migrantes son trasladados a Alligator Alcatraz. No aparecen en listas porque ese no es un centro federal. Por eso los activistas han creado sus propias bases de datos, registros paralelos para rastrear a los migrantes detenidos y poder informar a sus familias. Nunca hemos visto el grado de abuso que hemos visto en este momento. Por eso mismo estas herramientas nos ayudan a crear un récord paralelo. Para evitar que lo que ocurre aquí no caiga en el olvido, cada semana se organizan protestas a las afueras de Alligator Alcatraz. De no tomar en cuenta los derechos humanos para nada, se me hace que tenemos que alzar aún más la voz, porque está llegando a un nivel que es insoportable. Dicen que no van a rendirse, continuarán protestando. Para ellos, Alligator Alcatraz es el centro de la vergüenza y seguirán luchando hasta verlo cerrar. En otro orden de ideas, en Japón habrá elecciones anticipadas. La primera ministra Sanae Takaichi anunció que se celebrarán el próximo 8 de febrero tras la disolución de la Cámara Baja prevista para este viernes 23 de enero. Los japoneses votarán entonces para elegir los 465 escaños del Parlamento nipón. Veamos el siguiente informe preparado por Samuel Salgado Castro. Un anuncio sorpresivo de la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, llamado a elecciones generales anticipadas. Takaichi planea disolver el Parlamento este viernes y celebrar comicios el 8 de febrero para los 465 escaños de la Cámara Baja. Es su primera prueba electoral desde que asumió en octubre como la primera mujer en el puesto. Desde ya hace eco de las propuestas de sus rivales, a pesar de la posible presión sobre las ya precarias finanzas del país. Para reducir la carga de los ciudadanos de ingresos medios y bajos que sufren los altos precios, los alimentos y bebidas actualmente sujetos a tasas impositivas reducidas estarán exentos del impuesto al consumo durante 2 años. En un contexto de inflación alta donde el 45% de los japoneses cita los precios como principal preocupación, según medios locales, la oposición también pide eliminar este impuesto. Un nuevo partido de oposición lo exige, mientras la alianza de reforma centrista que rompió con el PLD de Takaichi emerge como rival clave. En las calles de Tokio las reacciones son mixtas y culpan a diferentes causas. Japón no es un país de inmigrantes. Creo que Takaichi puede valorar a su gente. Espero que lo haga. Siento que la campaña es corta. No es posible una conversación tranquila.
Takaichi busca aprovechar su popularidad para reforzar el PLD y su coalición, incluyendo una nueva estrategia de seguridad que acelera la defensa ante amenazas como China. Esta elección pondrá a prueba el apetito por más gasto en un Japón envejecido y con finanzas precarias. Finalizamos en Pakistán. Un incendio en un centro comercial de la ciudad de Karachi cobró la vida de al menos 23 personas. El sábado por la noche las llamas consumieron el Gul Plaza, ubicado en pleno centro histórico, y lo redujeron parcialmente a escombros. Según informó el alcalde de Karachi, más de 60 personas están desaparecidas y 30 resultaron heridas. Las labores de búsqueda y de rescate continúan en la zona del siniestro. Hasta el momento se desconocen las causas que provocaron el incendio. Así llegamos al final de este espacio informativo. Gracias por su compañía y hasta la próxima. Hola, bienvenidos a Migrantes, el programa semanal de France 24 sobre el éxodo. Los saluda Juliette Riaño. Cada año, miles de personas salen de sus países. Buscan un nuevo comienzo, una nueva oportunidad, un mejor futuro. Contamos las historias de exilados, refugiados y solicitantes de asilo. Un viaje por las fronteras para entender el éxodo. Acompáñenme en Migrantes por France 24 y France24.com.